Hola, bienvenidos a todos. Estamos en otro capítulo del Análisis del Archivero. Y, y me encanta este cuento. Y después de haber escuchado unos fragmentos de él, me gustaría empezar hablando de la voz que encontramos, ya que el narrador cuenta la historia en tercera persona, pero es muy cercano, muy sensible. Desde el inicio nos introduce, nos habla de la realidad de este niño y nos permite sentir el frío, el hambre y esta soledad que está experimentando. Y eso nos lleva al conflicto principal. El niño no lucha contra un solo personaje, sino contra una sociedad que lo abandona. Cada vez que intenta encontrar ayuda recibe indiferencia o rechazo. El guardia no le presta atención, la señora lo expulsa de la casa y otro niño incluso lo golpea. Dostoyevsky nos muestra que el verdadero problema no es solo la pobreza, sino la falta de humanidad. Exactamente, compañera. Creo que el cuento nos hace preguntarnos qué habría pasado si una sola persona hubiera decidido ayudarlos. O sea, el autor nos dice que no culpa únicamente a un individuo, sino a toda la sociedad que normaliza el sufrimiento de quienes viven en la miseria. Además, vale mencionar que este cuento pertenece a la literatura rusa del siglo XIX. En esa época todavía había escritores que se interesaban por representar la vida cotidiana, las experiencias, los problemas de las personas, y especialmente de aquellos que sufrían pobreza e injusticia, pues eran por lo general la gente del campo que migraba a las ciudades a buscar trabajo, mayores oportunidades, pues se creía que ahí estaba el progreso. Así es. Dostoyevsky forma parte del realismo ruso, un movimiento literario que busca mostrar la realidad sin idealizarla. Rusia atraviesa profundas desigualdades sociales. Mientras algunas familias disfrutaban de riquezas y comodidades, otras vivían en condiciones muy difíciles. El niño representa precisamente a esos sectores olvidados de la sociedad. Y algo interesante es que en esa época existía un debate sobre cuál debía ser la función del arte, ya que algunos escritores defendían el llamado arte por arte, entre muchas comillas lo digo. Es decir, que pensaban que la literatura debía centrarse únicamente en el contexto de la belleza y en lo estético. Pero Dostoyevsky tenía una postura diferente. Para él, lo que era la literatura debía representar la realidad y provocar una reflexión en el lector. No escribía estas historias solo para emocionar, no, sino para denunciar las injusticias sociales y hacer que las personas cuestionaran la indiferencia frente al sufrimiento humano. Sí, justamente creo que estas características que mencionaron son algo que hace llamativo a este autor, porque hay un contraste clarísimo en la desigualdad de sus obras. En el propio cuento, el niñito pasa hambre, frío, y observa desde una ventana cómo otros niños están celebrando la Navidad como debería ser, con sus familias, felices. Están rodeados de luces, juguetes y comida. Y esa diferencia es lo que denuncia la injusticia. Es lo que llama a reflexionar a los demás. Sí, y cuando intenta acercarse a ese ambiente de alegría, tampoco es aceptado. De hecho, pareciera que lo expulsan inmediatamente. Es como si el cuento tratara de mostrar que es la misma sociedad quien establece esa barrera entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada. Incluso, los muñecos que el niño observa detrás del vidrio tienen un significado importante. Por un momento, logra olvidar el hambre y el frío, porque queda maravillado con ellos. Es uno de los pocos instantes de ilusión que tiene antes del desenlace. Después de eso aparece el árbol de Noé, que es uno de los símbolos más importantes del cuento, porque allí el niño encuentra el cariño, la compañía y la paz que nunca recibió en la tierra. Es una escena muy emotiva porque al final representa lo que es la esperanza y el consuelo para todos los niños olvidados. También, otro aspecto del que creo que vale la pena hablar es del lenguaje que utiliza Dostoyevsky en sus historias, ya que las descripciones son muy detalladas y es fácil de entenderlo. Entonces te puedes imaginar perfectamente lo que siente el protagonista y lo que está pasando. Por ejemplo, cuando describe el bajo que sale de la boca del niño, sus dedos congelados o el frío de la ciudad. Son sensaciones que podemos sentir prácticamente. Y eso hace que la historia resulte mucho más impactante para quien la lee. Además, el autor utiliza muchos contrastes. La oscuridad del sótano frente a las luces del árbol de Navidad. El hambre del niño frente a la abundancia de la comida. La indiferencia de la sociedad frente al amor que finalmente encuentra en el árbol de Noé. Esos contrastes fortalecen el mensaje del cuento. Y justamente por eso, pienso que esa obra sigue siendo actual. Aunque fue escrita ya hace más de un siglo,
todavía existen niños que viven situaciones parecidas de pobreza, abandono y exclusión. Por eso pienso que Dostoyevsky nos recuerda que la literatura no solo sirve para entretener, sino también para hacernos reflexionar sobre nuestra realidad y sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la justicia social. Bueno, dicho eso, Kendry, quiero agradecerles a ustedes, quienes están escuchando, por acompañarnos en este episodio y esperamos que este cuento y nuestra conversación les haya permitido comprender mejor el mensaje de Dostoyevsky, así como reflexionar sobre los temas que él toca, sobre la justicia social y sobre el compromiso que tenemos todos con todos. Muchas gracias y hasta Hasta un un próximo próximo episodio. episodio.